El otoño de 1817 llegó a Farnol no como una estación de frutos dorados, sino como un cobrador de deudas. Se colaba por los marcos mal ajustados de las ventanas con una humedad fría y pintaba los bosques de los alrededores en tonos de óxido y decadencia. La propia casa parecía encogerse por el frío. Su piedra gris, oscurecida por la humedad constante. Sus chimeneas, exhalando apenas hilos delgados y vacilantes de humo. Farnol había sido, en otro tiempo, un hogar sólido y orgulloso. Ahora era una casa de economías, de sábanas remendadas y vino aguado, una casa que contenía la respiración esperando lo inevitable. Dentro de sus muros, la vida se medía en restas, menos leña para el fuego, menos velas en los candelabros, menos cortesías en la mesa. Para Louisa Holt, ese era un estado al que ya se había acostumbrado hacía mucho tiempo. A sus 24 años, era la hija mayor, la práctica, la que sabía exactamente cuántos días más duraría la última flor del jarrón y qué tablas del suelo evitar en la escalera principal. Louisa se movía por la casa no como su dueña, sino como su callada cuidadora, su testigo silenciosa. Su belleza, como la casa misma, era de un tipo apagado y poco favorecido por la moda. Donde su hermana menor, Henriette, era todo color vibrante y luz deslumbrante, una mezcla de rizos rubios y ojos de un azul brillante, Louisa era todo tonos suaves. Su cabello tenía el castaño profundo de la tierra mojada. Sus ojos eran de una avellana cambiante, entre verde y gris. Y sus vestidos eran los grises y lavandas suaves del anochecer, vestidos que habían pertenecido a su madre y que ella misma había arreglado con sus propias manos. Henriette los llamaba colores de ratón. Louisa los pensaba, en cambio, como los colores de la supervivencia. La mañana en que llegó la carta no fue distinta a ninguna otra. Un viento cortante sacudía los cristales del comedor. Su padre, Sir Alastair Holt, miraba fijamente su taza de té vacía, como si buscara un futuro entre los pozos. Su madre revoloteaba nerviosa, acomodando los pocos trozos de pan tostado sobre la bandeja, mientras Henriette, radiante incluso en su hastío, golpeteaba con un dedo perfectamente cuidado el mantel de damasco. Es sencillamente deprimente, anunció Henriette, sin dirigirse a nadie en particular. Otro día de esta lluvia interminable. Si no vamos a Londres para la temporada social, de verdad voy a marchitarme. Sir Alistair se estremeció. La temporada en Londres era una fantasía, el fantasma de una vida que ya no podían costear. Cada mención de ella era otra vuelta de tuerca. Fue entonces cuando entró el mayordomo, el viejo Thomas, con el paso más lento que nunca. Traía una única carta sobre una bandeja de plata que no se pulía desde hacía un mes y se la entregó a Sir Alastair. El sonido del sello al romperse resultó extrañamente fuerte en aquel silencio tenso. Los ojos de Sir Alastair recorrieron la página. Su rostro, habitualmente una máscara de cansada derrota, sufrió una extraña transformación, un destello de incredulidad, un rubor intenso, y luego una expresión tan cercana a la esperanza que resultaba casi aterradora. «Por Dios», musitó. Levantó la vista, con la mirada desenfocada, como si los viera a todos por primera vez. «Padre, ¿qué ocurre?», preguntó su esposa, con la voz temblorosa. «Belmore», dijo él. El nombre sonó como un objeto extraño en aquella habitación. «El duque de Belmore». Henriette se enderezó de golpe. El aburrimiento se le cayó de encima como una capa. El duque de Belmore era un hombre de poder casi mítico, soltero, inmensamente rico, y recluido hasta rozar la leyenda. Poseía extensas tierras del norte, minas que sangraban plata, y un título cargado de historia. ¿Qué pasa con él?, exigió Henriette, con la voz repentinamente afilada de interés. Sir Alistair leyó la carta, con la voz temblorosa. El apoderado de su excelencia propone un contrato. Para saldar todas las deudas pendientes, tragó saliva con dificultad, a cambio de un matrimonio con mi hija. La habitación quedó en silencio. Louisa sintió que el aire se volvía delgado. Un matrimonio.
Una transacción. Una hija a cambio de un montón de oro. Henriette soltó una risita, un sonido de puro triunfo sin disimulo. Bien, dijo, alisándose el vestido. Parece que mis plegarias han sido escuchadas. Un duque. Se miró en el reverso de una cuchara de plata, ladeando la cabeza. La duquesa de Belmore. Tiene cierto encanto, ¿no les parece? Daba por hecho, con total naturalidad, que la oferta del duque solo podía ser para ella. Louisa no sintió nada. Una extraña calma fría se apoderó de ella. Por supuesto que era para Henriette. Siempre era para Henriette. El mundo estaba organizado para chicas como Henriette. Louisa era apenas parte del decorado. Llegará dentro de 2 días, dijo Sir Alastair, con la voz llena de euforia. Para cerrar los arreglos. Debemos prepararnos. Debemos dejar la casa presentable. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad frenética. Los sirvientes corrían a sacudir alfombras y pulir plata que no veía la luz desde hacía años. Louisa se encontró dirigiéndolo todo, su tranquila eficacia era lo único que separaba las aspiraciones de la familia del caos absoluto. Organizó los menús, aireó la ropa de cama de la habitación de invitados e indicó al jardinero qué flores marchitas cortar para los jarrones. Mientras tanto, Henriette deambulaba dando órdenes contradictorias y quejándose de lo desastrado que estaba todo, practicando ya los modales de una duquesa. Louisa no le guardaba rencor. No sentía envidia. Lo que sentía era un cansancio profundo, el peso de una vida entera dedicada a ser útil, pero nunca vista. Era el andamiaje resistente que sostenía en pie la hermosa fachada. Pronto ese andamiaje ya no sería necesario, y entonces, ¿qué sería de ella? Una tía soltera viviendo de la caridad del esposo ducal de su hermana. Era una imagen sombría. La apartó de su mente. Había trabajo que hacer. A varios kilómetros de allí, Jonathan, sexto duque de Belmore, estaba de pie en el despacho de su abogado en Londres, sintiendo que las paredes se le venían encima. La carta de Sir Alastair Holt, casi histérica en su aceptación, descansaba sobre el escritorio entre ambos. Está hecho, Su Excelencia, dijo el señor Atherton, con un tono cuidadosamente neutro. El contrato preliminar ha sido aceptado. Sir Alistair será un hombre solvente, y usted. Usted tendrá su dote. Jonathan no lo miraba. Contemplaba fijamente la calle gris de Londres a través de la ventana. La dote, 20.000 libras. Una fortuna, y sin embargo apenas una gota en el océano. Suficiente para pagar a los hombres de la mina de Tinale durante 6 meses más. Suficiente para contener las deudas más urgentes. Suficiente para comprarle un poco más de tiempo antes de que la gran casa dorada de Belmore se desplomara en un montón de escombros. Su padre, el quinto duque, había sido un hombre de grandes apetitos e inversiones necias. El hijo había heredado el título, las tierras, la historia. Y la podredumbre debajo de todo ello. Jonathan había pasado los últimos 5 años, desde la muerte de su padre, librando una batalla silenciosa y desesperada por mantenerlo todo unido. Había vendido propiedades, recortado cada gasto, trabajado como un simple oficinista, ganándose la reputación de recluso frío y avaro. No le importaba. Lo único que le importaba era salvar su legado, salvar el sustento de los miles de arrendatarios y trabajadores que dependían de la propiedad. Este matrimonio era la última y más desesperada apuesta. La hija de un baronet, de una familia venida a menos, en medio de la nada. El señor Atherton los había encontrado. Sir Alastair Holt se ahogaba en deudas y tenía una hija en edad de casarse. Una tal señorita Holt. La dote era su herencia de una abuela materna, resguardada de tal modo que su padre no podía tocarla hasta que ella se casara. Jonathan despreciaba todo aquello. Despreciaba la necesidad, la transacción. Despreciaba la sola idea de esa muchacha, esa señorita Holt.
En su mente ya era una caricatura, una joven de provincias, ambiciosa y calculadora, con la cabeza llena de sueños de coronas, empujada por un padre desesperado. Sería Salamera. Sería astuta. Ella y su familia caerían sobre él como buitres. Me esperan el viernes, dijo Jonathan, con la voz plana. Así es, Su Excelencia. Su carruaje está dispuesto. Cancélelo. El señor Atherton parpadeó. Su Excelencia, viajaré solo, a caballo. Llegaré el jueves, un día antes. Se giró desde la ventana, y sus ojos grises eran duros como el granito. No seré anunciado. Quiero ver a esta familia tal como es, no como desea aparentar. El abogado pareció alarmado. Su Excelencia, eso es sumamente irregular. ¿Con qué propósito? Con el propósito de la verdad, Atherton, dijo el duque con dureza. Estoy a punto de vender mi nombre y mi futuro. No lo haré a ciegas. Veré con mis propios ojos en qué trampa estoy a punto de entrar. Y así, ya entrada la tarde de un jueves lluvioso, no fue un gran carruaje ducal el que subió por el camino de entrada a Farnol, sino un solo jinete sobre un poderoso caballo negro. No vestía las finas lanas de un duque, sino la ropa sencilla y resistente de un hombre de camino. Su abrigo estaba salpicado de barro, sus botas gastadas. Parecía más un mozo de cuadra buscando trabajo que un par del reino que venía a reclamar a su prometida. No se acercó a la puerta principal. Rodeó la casa hacia los establos, llevando su caballo de las riendas. El aire olía a hojas mojadas y estiércol de caballo. Un muchacho salió corriendo, con los ojos muy abiertos al ver aquel magnífico animal. Llévatelo, dijo Jonathan, con la voz baja y firme. Frótalo bien y dale buena comida. Estoy aquí por asuntos del duque. El muchacho asintió, intimidado. Jonathan se alejó de los establos, manteniéndose entre las sombras de un seto de tejo. No tenía un plan claro. Solo pretendía observar, escuchar. La casa era un hervidero de actividad, con luces moviéndose tras las ventanas. Podía oír voces alzadas, el repiqueteo de las ollas. Se preparaban, claramente, para su llegada formal al día siguiente. Se encontró cerca de un pequeño jardín amurallado, cubierto de maleza salvo por unos pocos rosales resistentes que aún se aferraban a sus últimas flores marchitas. A través de las ramas entrelazadas pudo ver un banco de piedra, y sobre él, dos figuras. Las hermanas Holt, supuso. Se acercó más, fundiéndose con la sombra profunda de un viejo roble. La luz se apagaba, pero aún podía distinguirlas. Una era una visión, una muchacha de cabello dorado que gesticulaba con dramatismo, su voz llevada por el aire húmedo. La otra era una forma quieta y silenciosa a su lado. Es un escándalo, decía la rubia, que debía de ser Henriette. Que nos hagan esperar una noche más. Debería haber llegado hoy. Llevo horas lista. ¿Tienes idea de lo difícil que es mantener un estado de perfecto resplandor durante toda una tarde? La otra muchacha no dijo nada. ¿Y este vestido? Henriette tironeó de su manga. Mamá dice que debo llevarlo esta noche. Está 3 años pasado de moda. El duque va a pensar que somos unas pobretonas. Somos pobres, Henriette, dijo la otra muchacha, con la voz baja y clara, sin rastro de autocompasión. Era una simple constatación de un hecho. Henriette resopló. No lo seremos por mucho tiempo. En cuanto sea duquesa, lo tendré todo. Una casa en Mayfair, un palco en la ópera, todas las joyas que pueda lucir. Quemaré todo este armario. Jamás volveré a usar lavanda. Jonathan sintió una satisfacción sombría. Era exactamente lo que había esperado, superficial, ávida, absorta por completo en sí misma. Esta era la muchacha con la que debía casarse. Un sabor amargo le subió por la garganta. Deberías alegrarte por mí, Louisa, continuó Henriette, con un tono que empezaba a volverse quejumbroso. No tienes idea del sacrificio que hago,
atándome a algún viejo duque aburrido al que ni siquiera he conocido. Louisa. Así que la callada se llamaba Louisa. Dicen que es muy rico, murmuró Louisa. Más le vale, replicó Henriette con brusquedad. Es lo único que podría hacerlo soportable. Dicen que es frío como una tumba y silencioso como una piedra. Probablemente también sea viejo y arrugado. Pero las deudas de padre se pagarán, y yo seré duquesa. Tú vendrás a vivir conmigo, claro. Puedes ser mi dama de compañía. Se te da tan bien quedarte callada. La amabilidad pretendida fue el corte más cruel de todos. Jonathan se descubrió observando la figura silenciosa de Louisa. Ella no reaccionó. Simplemente permaneció sentada, con las manos entrelazadas en el regazo, un estudio de quietud absoluta. Entonces Henriette se inclinó, bajando la voz a un susurro cómplice. Pero te diré un secreto, Lou. Una vez que esté establecida, y el duque haya cumplido su propósito, siempre estará Lord Ashworth. Siempre me ha admirado. Es mucho más apuesto. Una duquesa puede tener sus pequeños secretos, ¿no crees? Jonathan sintió que un músculo de su mandíbula se tensaba. Esto iba más allá de lo que había imaginado. No solo codicia, sino cálculo y deslealtad. Antes siquiera de sellarse el trato, él no estaba solo comprando una esposa, estaba comprando una futura traición. Había oído suficiente. Estaba a punto de dar media vuelta, de irse, de cabalgar de regreso a Londres y dejar que todo el edificio de su herencia se derrumbara antes que encadenarse a esa. A esa víbora. Pero entonces la hermana silenciosa habló. No deberías hablar así, dijo Louisa, y su voz, aunque seguía siendo baja, tenía una nota nueva. No de reproche, sino de cansancio. Estás construyendo una casa sobre arena, Henriette. Un título y una fortuna no son un hogar. La bondad es un hogar. La honestidad es un hogar. Esas cosas no se compran. Henriette rió, un sonido quebradizo y burlón. Ay, Louisa, y tus pequeños sermones. Por eso eres tú la que viste de gris, y yo la que seré duquesa. La bondad no le paga al carnicero, y la honestidad no compra un vestido nuevo. Eres una tonta. Se puso de pie, sacudiéndose la falda. Entro. Está húmedo aquí fuera y se me va a encrespar el pelo. No tardes. Te necesito para vestirme para la cena. Se alejó en un remolino de seda rosa y autoimportancia, dejando a su hermana sola en el banco. Jonathan permaneció congelado entre las sombras. Observó a Louisa. Ella no se movió durante largo rato. No lloró. Hacía mucho que había aprendido que las lágrimas eran exactamente lo que Henriette quería. Simplemente se quedó allí sentada, los hombros levemente hundidos, la viva imagen de una derrota silenciosa. La vio levantar la mano y tocar con suavidad una de las rosas marchitas del arbusto a su lado, sus dedos recorriendo los pétalos delicados y mustios. Y en ese instante, algo cambió en el duque de Belmore. La conmoción que había anticipado no era la que había recibido. Había venido esperando encontrar a una intrigante, y la había encontrado. Pero también había hallado algo más, algo que no había incluido en ninguno de sus fríos cálculos. Había encontrado a la mujer que su hermana acababa de llamar tonta. La que hablaba de bondad y honestidad, la que se sentaba al anochecer con un vestido gris desteñido, soportando la crueldad casual de su familia con una dignidad más profunda que cualquier corona ducal. Recorrió con la mente el contrato. Estipulaba un matrimonio con la señorita Holt. No decía cuál de ellas. Sir Alistair tenía 2 hijas, 2 señoritas Holt. Había venido a Farnol a desenmascarar a una intrigante. Lo había hecho. Pero al hacerlo, había tropezado por accidente con una mujer de verdadera sustancia en una casa de paja. No parecía culpable. Eso fue lo que ella notó con más claridad. Simplemente parecía resuelto. Había tomado una decisión.
Y Jonathan, duque de Belmore, no era hombre que se dejara disuadir de una decisión ya tomada. Una ira lenta y fría comenzó a crecer en él. Una ira no dirigida contra el padre, ni siquiera contra la hermana menor, vacía y cruel. Era una ira contra la injusticia de todo aquello, contra un mundo que premiaría a una Henriette y pasaría por alto a una Louisa. Tenía una decisión que tomar. Y, por primera vez en mucho tiempo, el duque de Belmore sintió algo distinto al peso aplastante de sus obligaciones. Sintió un destello de propósito. Honraría el contrato. Pagaría las deudas. Se casaría con una señorita Holt. Pero que lo condenaran si era la que todos esperaban. A la mañana siguiente, la casa entera vivía en un estado de gran ansiedad. Se esperaba al duque al mediodía. Henriette llevaba despierta desde el amanecer, atendida por su madre y una doncella nerviosa. Louisa se había levantado aún más temprano, asegurándose de que el desayuno estuviera servido, el fuego encendido, y de que la delgada capa de respetabilidad se estirara todo lo posible sobre las grietas de Farnol. A las 12 en punto se oyó el sonido de un carruaje sobre la grava del camino. No un gran carruaje ducal, sino un coche de viaje elegante y funcional, tirado por 4 caballos grises idénticos. La familia se reunió en el vestíbulo. Sir Alistair sudaba dentro de su mejor abrigo. Lady Holt se retorcía las manos. Henriette se colocó ligeramente delante de todos, una visión de azul pálido, con una expresión que combinaba a la perfección modestia doncellil y bienvenida aristocrática. Louisa se quedó detrás, cerca de la puerta, una sombra gris lista para retirarse en cuanto ya no fuera necesaria. Thomas abrió la puerta. Un lacayo saltó del pescante y bajó los escalones, y descendió el duque de Belmore. No era anciano. No estaba arrugado. Era alto, vestido con el negro impecable y severo de un hombre que no necesita color alguno para imponer atención. Su cabello oscuro no llevaba adorno, su mandíbula era angulosa, y sus ojos, de un gris tormentoso e inquietante, recorrieron a la familia reunida con una falta de expresión desconcertante. Era puesto de una manera que intimidaba más que agradaba. Sir Alistair se apresuró hacia él con la mano extendida. Su Excelencia. Bienvenido. Bienvenido a Farnol. Estamos profundamente honrados. El duque inclinó la cabeza, su mirada pasando por Sir Alistair, por Lady Holt, y deteniéndose una fracción de segundo de más en Henriette. Vio la sonrisa ensayada, la avaricia brillando en sus ojos. Vio todo lo que había escuchado en el jardín la noche anterior. Luego su mirada siguió avanzando. Encontró a Louisa, de pie en las sombras junto a la puerta. Sus miradas se cruzaron durante un segundo, 2, 3. Ella percibió un destello de algo en el fondo gris de sus ojos. Reconocimiento. No tenía ningún sentido. Nunca antes había visto a ese hombre en su vida. Y sin embargo, él la miraba como si la conociera. Rompió el contacto visual y se volvió hacia Sir Alistair. Sir Alistair, dijo, con una voz grave que parecía vibrar en las mismas losas del suelo. He revisado los términos de nuestro acuerdo. Excelente, excelente, tronó su padre, con un alivio palpable. Mi hija, Henriette, está encantada de conocerlo. Henriette hizo una reverencia impecable, con una sonrisa deslumbrante. Su Excelencia, es un placer darle la bienvenida. El duque no sonrió. Algo se movió en la comisura de su boca. No del todo una sonrisa. Un casi. Su mirada permanecía fija en ella, fría y calculadora. En efecto, dijo suavemente. Entonces hizo lo más sorprendente. Dio un paso adelante, pasando directamente junto a la atónita Henriette, y se detuvo frente a Louisa. Todo el vestíbulo contuvo el aliento. Se irguió ante ella, una figura oscura y alta. Louisa tuvo que echar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Sintió la fuerza de su presencia como un golpe físico. Pudo oler la lluvia, el cuero y el aire frío y limpio.
«Es usted la señorita Louisa Holt», afirmó él. No era una pregunta. Ella encontró su voz, aunque apenas fue un susurro. «Lo soy, Su Excelencia». Él hizo una leve reverencia formal. «El contrato», dijo, con la voz clara, llegando a cada rincón del vestíbulo silencioso, «es por su mano en matrimonio». El silencio que siguió fue absoluto. Denso, pesado, roto solo cuando Henriette dejó escapar un pequeño sonido ahogado. La mandíbula de Sir Alastair cayó. «Su Excelencia. Debe de haber un error». «El contrato». «Mi hija». «El contrato especifica un matrimonio con la señorita Holt», dijo el duque, sin apartar los ojos del rostro de Louisa. «Usted tiene 2 hijas. Elijo a la mayor». Extendió la mano. Era un gesto de mando, una llamada innegable. Louisa se quedó mirando aquella mano enguantada suspendida en el aire entre ellos. Su mente era un torbellino. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Aquello no tenía sentido. Era un error, una broma cruel. Pero la mirada en sus ojos no era una broma. Era seria. Mortalmente seria. Henriette por fin encontró su voz. No. La palabra fue un chillido. Era para mí. Él me quiere a mí. Padre, dígaselo. Su Excelencia, mi hija Henriette es la belleza del condado. Lady Holt suplicó, precipitándose hacia adelante. Louisa es. Louisa es una buena chica, tranquila. Pero Henriette. La expresión del duque no cambió. Simplemente esperó. Su mano seguía extendida. Era una prueba, una elección. Le ofrecía a Louisa una salida de las sombras. Pero, ¿hacia qué la estaba llevando? Una jaula dorada. Una vida junto a ese hombre frío e indescifrable. Louisa miró a su familia. Vio el shock y la furia en el rostro de Henriette, el pánico servil en el de su padre, la confusión llorosa en el de su madre. No la miraban a ella. Miraban el premio que acababan de arrebatarles. Por primera vez, los vio con claridad. Había sido una herramienta, un accesorio, una función en sus vidas. Y ahora era un obstáculo. Volvió la mirada al duque. Él seguía esperando. Sus ojos grises sostenían una pregunta: ¿qué harás? Y en ese momento, Louisa Holt tomó una decisión. No por el dinero, no por el título, sino por sí misma. Estaba tan cansada de ser invisible. Aquel hombre, fuera cual fuese la razón, la veía. Lentamente, con deliberación, ella levantó la barbilla. Puso su pequeña mano, endurecida por el trabajo, en la de él. Los dedos del duque se cerraron alrededor de la suya, fuertes y cálidos. «Acepto, Su Excelencia», dijo, con la voz baja pero firme. Y el mundo se inclinó sobre su eje. Los días que siguieron fueron un torbellino de caos desconcertado. Henriette se había retirado a su habitación en una tormenta de histeria, sus sollozos y acusaciones resonando por toda la casa. Sir Alistair y Lady Holt se movían aturdidos, divididos entre el alivio de su salvación y la absoluta confusión ante la elección del duque. Louisa era el centro tranquilo de la tormenta. El duque era un hombre de acción rápida y decidida. Llegaron abogados. Se firmaron papeles. Se transfirió una dote. Se saldaron las deudas de su padre. Se fijó una fecha de boda para dentro de una semana, una ceremonia sencilla, allí mismo, en Farnol. El duque se alojó en la posada del pueblo, pero visitaba la casa cada día. El tiempo que pasaban juntos era formal, algo rígido. Paseaban por el jardín. Se sentaban en el salón. Él era impecablemente cortés. Le preguntaba por las flores, por los libros, por la administración de la propiedad. Escuchaba sus respuestas con una intensidad callada que a ella la inquietaba. Louisa fue conociéndolo en fragmentos y retazos. Aprendió que no le gustaba el alboroto. Que prefería el silencio a las conversaciones triviales.
Que el personal de la posada le tenía terror, pero que él había insistido en pagarle personalmente al mozo de cuadra por cuidar bien de su caballo. Un detalle pequeño, pero que se le quedó grabado. Nunca le preguntó por qué. ¿Por qué la había elegido a ella? La pregunta flotaba entre los dos, algo vasto y no dicho. Ella temía la respuesta. Temía que fuera lástima. Temía que fuera un capricho. Temía que, si la tocaba, toda la frágil estructura de su nueva realidad se derrumbara. Su vestido de novia no fue una fantasía de seda y encaje. El apoderado del duque había hecho traer a una modista desde York, una mujer práctica y sin remilgos que tomó las medidas de Louisa y escuchó sus pedidos. Quiero algo sencillo, había dicho Louisa, en crema o en un gris profundo, algo que pueda volver a usar. La modista la había mirado extrañada. Una duquesa puede tener el vestido que desee, señorita. Esta duquesa desea no ser derrochadora, había respondido Louisa. Eligió un vestido de seda gris paloma, de un gris pesado y profundo, exquisitamente cortado, de líneas limpias, mangas largas y cuello alto. Cuando se lo puso, se sintió como una armadura. Se casaron en una mañana fresca de octubre, en la pequeña iglesia parroquial. Su familia permaneció rígida a un lado, el duque estaba solo al otro. Él la miró mientras ella avanzaba por el pasillo, con una expresión indescifrable. Ella pronunció sus votos con voz clara y firme. Él pronunció los suyos en un rumor grave que hizo temblar el aire cuando deslizó el sencillo anillo de oro en su dedo. Su contacto era frío pero firme. Él era su esposo. Ella era la duquesa de Belmore. Parecía un sueño del que estaba destinada a despertar. Tras un desayuno de bodas breve y terriblemente incómodo, partieron. Louisa no miró atrás cuando el carruaje se alejó de Farnol. No dejaba nada atrás salvo una vida que ya no le quedaba bien. El viaje hasta Blackwood Manor, la residencia principal del duque en el norte, transcurrió casi todo en silencio. Louisa miraba por la ventana el paisaje que pasaba, un mosaico de dorados y marrones otoñales. Su esposo, sentado enfrente, leía un libro. No parecía sentir que el silencio fuera algo que hubiera que llenar. Por eso, ella se sintió agradecida. Blackwood Manor no se parecía en nada a Farnol. Era una estructura vasta e imponente de piedra oscura que parecía haber brotado del paisaje inhóspito que la rodeaba. Era magnífica. Pero no era acogedora. Era una fortaleza. El personal se alineó para recibirlos, encabezado por una formidable ama de llaves, la señora Graves. Miraron a Louisa con ojos curiosos y cautelosos, la improbable duquesa, la novia sencilla de gris. Esa primera noche, la cena fue una prueba. Se sentaron en extremos opuestos de una mesa tan larga que bien podrían haber estado en habitaciones distintas. La comida fue servida por lacayos silenciosos y eficientes. El cristal brillaba. La plata relucía. El silencio era inmenso. Louisa miraba a su esposo, un desconocido remoto y apuesto en el otro extremo de la mesa. ¿Qué he hecho? Gritaba la pregunta en su mente. Él levantó la vista, como si la hubiera oído. «¿Es la cena de su agrado, su excelencia?», preguntó él, con tono formal. «Es excelente, gracias», respondió ella. «Pero no debe llamarme su excelencia. Mi nombre es Louisa». Él inclinó la cabeza. «Y usted debe llamarme Jonathan». Fue la primera grieta en la fachada formal. Muy pequeña, pero fue un comienzo. Más tarde, la señora Graves la acompañó a sus aposentos, una suite de habitaciones, en realidad. Un hermoso salón privado, un vestidor y un dormitorio vasto y frío con una cama con dosel lo bastante grande para 4 personas. Una puerta la conectaba con la suite contigua, la de él, supuso. La puerta estaba cerrada. Estaba sola. Una duquesa en un castillo. Y nunca en su vida se había sentido tan sola.
Se sentó al borde de la cama, la seda gris de su vestido de novia extendiéndose a su alrededor, y por primera vez desde que el duque había entrado en su vida, se permitió sentir todo el peso aterrador de lo ocurrido. No lloró, pero las lágrimas estaban ahí, un nudo duro y frío tras el esternón. Había escapado de una jaula solo para encontrarse en otra, infinitamente más grande. A la mañana siguiente, Louisa despertó con una nueva determinación. No sería una prisionera. No sería un objeto decorativo. Si esta iba a ser su vida, la haría suya. Se levantó temprano y, en lugar de esperar a que la atendieran, se vistió sola con uno de sus sencillos vestidos de farnol. Encontró el camino por los pasillos laberínticos hasta las cocinas. El personal de cocina, ya trabajando, se quedó mirando en silencio absoluto cuando la nueva duquesa entró. «Buenos días», dijo Louisa, con una sonrisa serena. «Soy Louisa. Espero que seamos amigas». Miró a la formidable señora Graves. «Me gustaría aprender a conocer la casa, señora Graves, desde los cimientos. ¿Me la mostraría?» La señora Graves, que había servido a los fríos y silenciosos duques de Belmore durante 30 años, se quedó desconcertada. Pero vio la curiosidad genuina en los ojos de Louisa. Vio la ausencia de artificio. Asintió lentamente. «Como usted desee, Su Excelencia». Y así comenzó la conquista de Blackwell Manor por parte de Louisa. Fue una campaña silenciosa y paciente. Aprendió los nombres de los sirvientes. Aprendió sus obligaciones. Inspeccionó las despensas, la sala de destilación, la lavandería. No interfería, pero observaba. Hacía preguntas inteligentes. Aprendió que la señora Graves estaba en la cocina cada mañana a las 8. Que la doncella Agnès era curiosa pero amable. Que el jardinero Thomas casi nunca hablaba, pero cultivaba las rosas más magníficas. Encontró la biblioteca, un vasto salón de 2 pisos lleno de miles de libros, todos cubiertos por una fina capa de polvo. Era el corazón de la casa, pero un corazón que había dejado de latir. Pasaba allí sus tardes, organizando, quitando el polvo, abriendo las pesadas cortinas para dejar entrar la luz. Jonathan la observaba. No hablaba de ello, pero la observaba. Volvía de sus cabalgatas o de las largas horas en su estudio y encontraba pequeños cambios. Un cuenco de rosas tardías sobre una mesa del vestíbulo. El aroma de la cera de abejas donde antes solo había polvo. El sonido de una actividad tranquila y eficiente donde antes solo había silencio. Una noche llegó a cenar y encontró que la larga mesa había sido modificada. Habían retirado la sección central y unido los 2 extremos, de modo que ahora podían sentarse lo bastante cerca para hablar sin alzar la voz. Un sencillo candelabro había reemplazado el bosque de plata. Era íntimo. Era civilizado. Era un hogar. Louisa lo observó, esperando una reacción. Él se detuvo en la puerta, contemplándolo todo. La miró, y por primera vez ella vio en sus ojos algo que no era ni evaluación ni formalidad, sino un destello de otra cosa, sorpresa y quizás aprobación. Tomó asiento frente a ella. «Esto es una mejora», dijo simplemente. Fue el elogio más alto que pudo haberle dado. Haremos una pausa breve. Si no quieres perderte nuevas historias, suscríbete al canal. Los cambios eran pequeños, pero se acumulaban. Louisa era una presencia callada, pero transformadora. No intentaba cambiarlo a él, solo el espacio a su alrededor. Le daba lugar para ser visto. Y en los espacios silenciosos que ella creaba, Jonathan, duque de Belmore, empezó a sentir el deshielo de un invierno que había durado años. Se descubrió a sí mismo buscándola. Iba a la biblioteca con el pretexto de encontrar un libro, y se quedaba, observándola sentada junto al fuego, remendando un desgarro en la ropa de casa. Ella siempre estaba ocupada, sus manos nunca quietas. Empezó a hablarle, sin nada importante que decir, del clima, de un caballo que había perdido una herradura, de un pasaje de un libro.
Ella, a su vez, comenzó a ver más allá de la fachada ducal y fría. Veía el cansancio en sus ojos al final del día. Veía la manera en que se preocupaba ante una pila de papeles en su estudio, el ceño fruncido. Sabía que él cargaba con un gran peso, aunque no conocía su naturaleza. Solo sabía que lo cargaba solo. Una noche, ella le llevó una taza de té al estudio. Él estaba inclinado sobre un enorme libro de contabilidad, la luz de la vela dibujando sombras marcadas en sus facciones angulosas. Levantó la vista, sorprendido. No tienes que hacer eso. Hay sirvientes para ello. Lo sé, dijo ella, dejando la taza junto a su codo. Pero los sirvientes no son tu esposa. Lo dijo con sencillez, como quien constata un hecho. Pero la palabra esposa quedó flotando entre ambos. Él la miró, de verdad la miró, y vio no solo a la duquesa de Belmore, no solo a la muchacha callada de Farnol, sino a Louisa, una mujer de fuerza tranquila y bondad profunda, una mujer que le llevaba té no por obligación, sino por cuidado. Gracias, dijo él, con la voz áspera. Ella sintió y se giró para marcharse. Louisa, dijo él, deteniéndola. Quédate, por favor. Ella se volvió. Él señaló la silla frente a su escritorio. Ella se sentó. Él no habló durante un largo rato, solo miró fijamente el fuego. La mina de Tinales se ha inundado otra vez, dijo por fin, con la voz plana. La bomba principal ha fallado. Costará una fortuna repararla. Una fortuna que no tengo. Y así, sin más, el muro cayó. Le estaba confiando su secreto, la gran carga que llevaba encima. Le contó todo, las deudas de su padre, las inversiones fallidas, la lucha desesperada por mantener a flote la propiedad. Le habló del contrato matrimonial, de la necesidad de su dote, de la razón por la que se había visto forzado a buscar esposa. No le habló de su disfraz. No le contó lo que había escuchado en el jardín. No podía obligarse a hablar de esa vergüenza. Louisa escuchó. No interrumpió. No ofreció frases vacías de consuelo. Escuchó mientras él se liberaba de años de lucha solitaria. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la habitación. Lo siento, dijo él, con la voz ronca. Por haberte atrapado en esto. No fue justo contigo. Ella sostuvo su mirada por encima del escritorio. No me atrapaste, Su Excelencia. Entré en esto con los ojos bien abiertos. Yo elegí esto. Jonathan, la corrigió él, en un susurro apenas audible. Ella respiró hondo. No me atrapaste, Jonathan. Pronunciar su nombre resultó trascendental. Fue como girar una llave en una cerradura. Los ojos de él se suavizaron. El gris frío pareció entibiarse desde adentro. Y ya no estás solo en esto, añadió ella en voz baja. Somos marido y mujer. Tus cargas son mis cargas. Él la miró, a esa mujer con la que se había casado por dinero, a esa mujer que había sacado de la oscuridad por un impulso, por un instinto, y comprendió que, en su búsqueda desesperada de una solución a su ruina financiera, había encontrado por accidente lo único que jamás había sabido que necesitaba, una compañera, una aliada, una amiga. La mudanza a Londres para la temporada social fue decisión de Jonathan. Odiaba la ciudad, pero era un mal necesario. Había negocios que atender, apariencias que mantener. El mundo no podía saber que el duque de Belmore estaba al borde de la ruina. Para Louisa, Londres era un mundo nuevo y desconcertante. El ruido, las multitudes, la sola escala de todo aquello resultaba abrumadora. Su casa en Grosvenor Square era un palacio de dorados y espejos. Pero con Jonathan a su lado, resultaba menos intimidante. Su alianza, forjada en el silencio del estudio de Blackwood, lo había cambiado todo. Eran un equipo. La sociedad, sin embargo, no se dejaba conquistar con tanta facilidad. El gran mundo bullía de curiosidad por la nueva esposa del duque recluso. La historia de su elección los había precedido,
la ratoncita de provincias que, de algún modo, había atrapado al león. Miraban a Louisa en sus vestidos sencillos y elegantes, con ojos afilados de juicio. Murmuraban tras sus abanicos. Louisa recibía esas miradas con dignidad silenciosa. Era cortés. Era serena. Pero no les daba el gusto. Tenía el respeto de su esposo. Eso era lo único que importaba. Jonathan era su escudo. Se mantenía a su lado en cada baile y cada recepción, su sola presencia una advertencia para los chismosos. Era ferozmente protector, un hecho que no pasaba desapercibido. El duque frío y distante parecía haberse ablandado por su sencilla esposita. Fue fuente de especulación infinita. Entonces llegó Henriette. Apareció una tarde en su salón, sin anunciarse ni ser invitada, habiéndose sumado al séquito de una prima lejana. Louisa, querida, exclamó, corriendo a abrazarla. Y su excelencia, he venido a ver cómo les va. Sus ojos recorrieron la habitación, tomando nota del entorno opulento con un brillo codicioso. Había venido a reclamar lo que creía que le pertenecía por derecho. Su campaña fue sutil al principio. Era todo dulzura y luz ante Louisa, colmándola de elogios por su buena fortuna. Pero, a sus espaldas, sembraba semillas de veneno. Contaba historias de la sencillez de Louisa, de su rareza, de lo poco apropiada que era. Insinuaba que Louisa debía de haber usado algún truco, alguna forma de chantaje, para atrapar al duque. Pobre Louisa, suspiraba ante un círculo de oyentes embelesados. Siempre fue tan extraña, nunca le interesaron las fiestas ni los vestidos, siempre escondida en los rincones. Es un milagro que el duque siquiera reparara en ella. Una se pregunta qué ascendiente tiene sobre él. Louisa sintió el frío en el ambiente. Las invitaciones se hicieron más escasas. Los murmullos crecían. Intentó ignorarlo, pero era como ser envenenada lentamente. Jonathan estaba furioso. La enviaré lejos, gruñó, tras encontrar a Louisa pálida y tensa después de una tarde de visita de Henriette. No, dijo Louisa, con la voz firme. Eso es exactamente lo que quiere, que tú actúes como un tirano, que yo actúe como víctima. No haremos ninguna de las dos cosas. Simplemente seremos. Pero Henriette no se conformaba con murmullos. Necesitaba una victoria pública. Necesitaba humillar a Louisa y exponerla como una usurpadora indigna. Y sabía exactamente dónde hacerlo. La tía abuela del duque, Lady Mariella, era una gran dama de la alta sociedad. Una invitación a su baile anual era de las más codiciadas de la temporada. Lady Mariella era una anciana formidable, de ojos a los que nada se les escapaba. Había observado con gran interés al nuevo duque y su duquesa. Los había invitado a tomar el té, y había pasado una hora conversando con Louisa, no de moda ni de chismes, sino de pintores italianos y de los desafíos de administrar una gran propiedad. Al final de la visita, había dado unas palmaditas en la mano de Louisa. «Servirás», había dicho con voz áspera. «El muchacho necesita firmeza en su vida. Ha elegido bien». El baile sería el punto culminante de la temporada, y Henriette, a fuerza de pura manipulación, había conseguido una invitación. Tenía un vestido nuevo de oro resplandeciente. Tenía un plan. Había encontrado lo que creía el arma perfecta, un joven teniente, apuesto y profundamente endeudado, que en el pasado le había dedicado leves atenciones a Louisa en el campo. Unas cuantas promesas susurradas, la insinuación de una deuda de juego saldada, y el teniente estaba a su servicio. Llegó la noche del baile. Louisa se vistió con esmero. Jonathan había encargado un vestido nuevo para ella, sin que ella lo supiera. No era gris. Era del verde profundo y rico del musgo del bosque, un color que hacía brillar sus ojos color avellana como joyas. De corte sencillo, pero de un terciopelo pesado y lustroso que caía en pliegues elegantes. Cuando bajó las escaleras, Jonathan la esperaba. Se quedó sin respiración por un instante.
Luisa, dijo, con la voz cargada de una emoción que ella no supo nombrar. Estás hermosa. Era la primera vez que se lo decía. La entibió más que cualquier fuego. El salón de baile de Lady Mariella era una galaxia de arañas relucientes y diamantes centelleantes. El aire estaba cargado de perfume y de habladurías. Cuando anunciaron al duque y a la duquesa de Belmore, se hizo un silencio. Todas las miradas se posaron en ellos, en el duque frío y su controvertida esposa. Louisa mantuvo la cabeza en alto. Con la mano de Jonathan en su codo, sintió que podía enfrentarlo todo. Bailaron por primera vez. Se movían juntos no como dos entidades separadas, sino como una sola. La mano de él, firme en su cintura. La de ella, apoyada en su hombro. Se movieron por los pasos del vals, y el resto del mundo se desvaneció. En el círculo de sus brazos, ella estaba a salvo. Estaba en casa. Pero el mundo no se mantuvo alejado por mucho tiempo. Henriette observaba, con los ojos entrecerrados. Eligió su momento a la perfección. Durante una pausa en la música, mientras la gente se agrupaba en pequeños corros, se acercó con el joven teniente a rastras. Su voz, aunque afinada para sonar preocupada, se proyectó por toda la sala. «¡Ay, Louisa!», exclamó, lo bastante fuerte para que todos oyeran. «¡Qué alegría verte tan bien! Y usted también, teniente Croft. Qué encantador ver a viejos amigos reencontrarse aquí, en Londres». El teniente, un joven ingenuo con los ojos llenos de pánico, hizo una reverencia rígida. Miró a Louisa y apartó la vista rápidamente, un rubor de vergüenza en las mejillas. La insinuación era clara, un encuentro secreto, una relación pasada. Los murmullos comenzaron de inmediato, un susurro de seda y malicia. Henriette insistió sobre su ventaja. Justo le estaba contando al teniente cómo solían pasear juntos. ¿Lo recuerdas, Louisa? Esos largos paseos junto al río. Siempre le tuviste tanto cariño. Era una mentira, una fabricación completa construida sobre la más delgada astilla de verdad. Él había intentado, en su momento, coquetear con ella, y ella lo había rechazado con cortesía pero con firmeza. Pero en aquella sala, en aquella atmósfera de sospecha, la mentira echó alas. Louisa sintió la sangre huir de su rostro. Todas las miradas estaban puestas en ella, juzgando, condenando. Sintió el frío familiar de ser malinterpretada, de ser convertida en algo que no era. Miró a Jonathan. Su rostro era una máscara de furia gélida. La mandíbula apretada, los ojos glaciales. Por un momento aterrador, ella pensó que él lo creía. Vio un destello de duda en su expresión, y el corazón se le rompió. Henriette también lo vio. Sonrió, una sonrisa pequeña y triunfante. Esta era su victoria. Había logrado abrir una grieta entre ellos. Había expuesto a la ratoncita de provincias como la intrigante que era. Pero había subestimado a Louisa. Y había subestimado profundamente al duque. Louisa respiró hondo. No lloraría. No montaría en cólera. Sería lo que siempre había sido, callada, digna, honesta. Se volvió hacia su hermana, con la mirada firme. Y sin embargo, dijo, con voz no alzada, pero cargada de una autoridad repentina que cortó los murmullos, estás equivocada. El teniente y yo apenas nos conocíamos. Y tú lo sabes perfectamente bien. Ay, Louisa, tu memoria debe de estar fallando, dijo Henriette con una risita falsa y cristalina. Si hasta recuerdo haberte visto escribir su nombre en tu diario. Fue el sobrepaso final y fatal. Antes de que Louisa pudiera siquiera negarlo, Jonathan dio un paso adelante. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. La furia fría que emanaba de él bastó para silenciar toda la sala. No miró a Louisa, sino a Henriette. Sus ojos grises ya no eran solo fríos. Eran letales. Mi esposa no miente, dijo.
Las palabras cayeron como piedras en un estanque helado. Y no lleva diario. Es demasiado práctica para esas sentimentalidades. Luego dirigió la mirada hacia el teniente, que temblaba. Teniente Croft, un consejo. Cuando decida vender su honor, le sugiero que pida un precio más alto. El pagaré de sus deudas de juego, que ahora obra en mi poder, era por unas miserables 500 libras. Su reputación, parece, vale incluso menos. Sacó un papel doblado de su abrigo. El teniente palideció por completo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Jonathan no había terminado. Se volvió de nuevo hacia Henriette, que ahora permanecía congelada, el color desapareciendo de su rostro. Y usted, señorita Holt, dijo, la voz teñida de hielo, habla del pasado de mi esposa. Quizás deberíamos hablar del suyo. Hizo una pausa. 1 segundo. 2 segundos. El silencio era ensordecedor. Llegué a Farnol un día antes de lo esperado. Estaba en el jardín. Escuché una conversación bastante interesante sobre cierto Lord Ashworth. Sobre los pequeños secretos de una duquesa. Henriette lo miró como si la hubiera golpeado. Lo observó fijamente, la boca abierta, una expresión de puro horror en el rostro. La verdad de todo aquello, el recuerdo de sus propias palabras crueles y descuidadas, cayó sobre ella de golpe. La habían escuchado. Había caído en su propia trampa. Elegí a mi esposa, señorita Holt, continuó Jonathan, bajando la voz hasta casi un susurro, pero un susurro que todos escucharon. No la elegí por su belleza, aunque es la mujer más hermosa de este salón. No la elegí por sus conexiones, pues no tenía ninguna. La elegí por su carácter. Por su honestidad. Por su bondad. Por una dignidad silenciosa que usted no podría comprender ni en 1000 años. Se volvió hacia Louisa, sus ojos ya no fríos, sino ardiendo con un amor feroz y protector. Tomó su mano y la llevó a sus labios. La elegí porque es la mejor mujer que he conocido jamás, declaró ante la sala silenciosa y expectante. Es mi duquesa. Y les agradecería a todos que lo recordaran a partir de ahora. La derrota fue absoluta. Henriette permaneció allí un instante, expuesta y vencida. Los murmullos ya no eran sobre Louisa. Eran sobre ella. Vio el desdén, la lástima, la burla en los rostros a su alrededor. Con un sollozo ahogado, se dio la vuelta y huyó del salón. La derrota de la antagonista no resultó del todo satisfactoria. También fue triste. Louisa vio la espalda de su hermana alejándose y sintió una punzada de compasión por aquella chica a la que le habían enseñado que su rostro era su única moneda de cambio, y que acababa de descubrir que no valía nada. Lady Mariella se adelantó, golpeando el suelo con su bastón. Bien, dijo en voz alta, ya está. La música parece haberse detenido. Que alguien toque un vals, por el amor de Dios. El duque y su duquesa desean bailar. Y mientras la música se elevaba, Jonathan se volvió hacia Louisa. La atrajo hacia sus brazos, hacia el centro de la pista. Lo siento, murmuró, con los labios contra su cabello. Siento que hayas tenido que dudar alguna vez. No dudé, susurró ella. No de verdad. Te amo, Louisa, dijo él. Las palabras que nunca antes había pronunciado. Las palabras que ella nunca se había atrevido a esperar. Creo que te amo desde el momento en que te vi en aquel banco, siendo valiente en la oscuridad. Y yo te amo, Jonathan, respondió ella, mirándolo, los ojos brillantes de lágrimas. Ya no tenía que contenerse. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que casi dolía. Bailaron un vals, y el mundo entero pareció contener el aliento, observando cómo el duque frío y su callada duquesa finalmente, de verdad, se encontraban el uno al otro. Epílogo. Un año después, la luz dorada del sol de otoño se filtraba por los altos ventanales de la biblioteca de Blackwood, cálida y luminosa.
Iluminaba las motas de polvo bailando en el aire y caía sobre una sala completamente transformada. Los libros estaban ordenados, el bronce pulido, los muebles agrupados en arreglos cómodos y acogedores. El corazón de la casa latía fuerte y constante. Louisa estaba sentada en un cómodo sillón junto al fuego, un libro olvidado en su regazo. Observaba a su esposo. Jonathan estaba en el suelo, un lugar que ella jamás habría imaginado verlo ocupar un año antes, mostrando pacientemente un pajarito de madera tallada a un bebé pequeño y gorgoteante, con un mechón de cabello oscuro y unos familiares ojos grises de tormenta. La mina de Tinale no se había perdido. Louisa, con su mente práctica y su experiencia de hacer mucho con poco, había pasado horas revisando las cuentas y los mapas de la propiedad junto a Jonathan. Fue ella quien reparó en una antigua auditoría de drenaje, olvidada, de un estudio del siglo XVII. Fue idea suya despejarla y reabrirla, una solución mucho más económica que reemplazar la bomba moderna averiada, y esa idea había salvado la mina, y con ella, la propiedad entera. Jonathan la llamaba su duquesa lista y práctica. Los arrendatarios simplemente la llamaban un milagro. Farnell había sido vendida. Sir Alistair y Lady Holt se habían retirado a una pequeña casa en Bath, donde vivían con recursos modestos pero solventes. Henriette se había casado con un mercader adinerado que le doblaba la edad. Se decía que tenía una casa hermosa y muchísimos vestidos, pero que jamás sonreía. Se oyó un paso suave, y la señora Graves entró, llevando una bandeja de té. Sonrió cálidamente ante la escena doméstica. Toda la casa estaba más cálida ahora. Estaba llena de vida y de risas. Era un hogar. Jonathan levantó la vista y encontró los ojos de Louisa. Sonrió. Ya no era un casi de sonrisa. Era una expresión real, sin guardia, de pura felicidad, que le llegaba hasta los ojos y transformaba todo su rostro. Había aprendido a sonreír desde que nació su hijo, Arthur. Gateó hasta la silla de ella y apoyó la cabeza en su rodilla, mirándola hacia arriba. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Pensaba en una muchacha con un vestido gris, dijo ella, sus dedos recorriendo con suavidad la línea de la mandíbula de él, sentada en un banco de piedra, en un jardín en ruinas. Pienso en ella todo el tiempo, dijo él. Pienso en la suerte que tuvo el hombre que la encontró. No tuvo suerte, lo corrigió Louisa con dulzura. Simplemente estaba prestando atención. Él se incorporó y la besó, un beso lento y tierno, lleno de amor y gratitud, y del consuelo tranquilo de una vida compartida. Una vida que había comenzado como una fría transacción, pero que se había convertido, gracias a la paciencia y la bondad, y al valor de mirar de verdad a otra persona, en la más grande de las historias de amor. La dignidad silenciosa de una muchacha vestida de gris había sobrevivido a toda la crueldad ruidosa del mundo, y los había traído hasta aquí, hasta esta sala bañada de sol, juntos. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y qué sentimiento te dejó esta historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.